Yo me fui con tu nombre por la tierra, yo me fui con tu nombre por la tierra, por la tierra, por la tierra, por la tierra. Ya, y una vez más, Colectivo El Depósito sin perder el compás desde Habla Records Studios, con las pistas del sonidero desde Lamideros y las voces ampliadas de Quique a Doom. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Mutaciones Auditivas. Este es un espacio de reflexión social en su devenir musical. El segmento Hardcore, Metal y la escena independiente en Quito del siglo XXI fue una pequeña jornada de reflexión que se dio adentro del Parque El Arbolito. A continuación nos acompaña Juan Pablo Viteri, doctor en Estudios Culturales Multimedia, director de Radio Cocoa y catedrático. Soy Juan Pablo Viteri, vengo de la antropología visual, soy profesor también en la Universidad de San Francisco de Quito, soy productor mediático y tengo un doctorado en estudios de la cultura y en estudios de medios. Y mis dos tesis de posgrado, la primera la hice sobre el hardcore y el metal en Quito y la segunda la hice sobre la música independiente ecuatoriana contemporánea. Es raro que un evento que me invitaron a hablar del rock y que se ha venido hablando de rock y de hardcore, yo les haya presentado, o haya comenzado la presentación con una canción de hip hop de esta banda de Mugre Sur, ¿no es cierto? Pero la conexión está ahí. De hecho, hace uno, y me da un montón de respuestas para lo que quiero decir hoy. Este colectivo Mugre Sur, que comienza a finales de los 90 en el sur de Quito, que uno de los que los forma es Paul Mopacita, también conocido como El Disfraz, y la otra persona que ven ahí, el otro MC, es del Omar. Ellos son del sur y para ellos fue muy importante la escena de rock sureña de la ciudad. Para ellos fue como que un fundamental ver cómo el rock, la gente joven desde un espacio alternativo y marginal reclamó un espacio en la ciudad. Entonces hay esa conexión entre rock y metal, entre rock y hip hop, que para ellos fue súper importante. O sea, de hecho ellos no los ven, y de hecho les hice una entrevista hace poco, no lo ven como dos procesos aislados, sino como parte de lo mismo. Y esta canción de Mugre Sur, que se llama Haznos Caso, que son muy buenos manejando el lenguaje, las metáforas y la retórica que utilizan, me parece que de hecho responde mucho y explica mucho el sentido de estos estilos musicales que van desde el rock hasta nuevas manifestaciones como el hip hop, incluso la electrónica en Ecuador. No sé si se dieron cuenta o si cacharon, el sample con el que comienza la canción es Jorge Enrique Adum, que es cantando, es recitando él mismo en su voz un poema que se llama Yo me fui por la tierra con tu nombre, que es de un poemario que lo escribió en el exilio porque tuvo que salir por persecución y que se publicó de manera clandestina en Quito hace más de 50 años. El Fabiano Cueva encuentra esa grabación y lo utiliza como la base y les da esta base para que Mugre Sur rapee encima, ¿no? Entonces, la primera frase de la canción es nadie sabe dónde queda mi país, que es una frase que te dice muchísimo de la idiosincrasia de lo que es ser ecuatoriano. Es del reconocer que somos un país marginal, un país chiquito, un país que visto desde afuera no se conoce ni no se entiende. Y ese sentido como de baja autoestima es algo muy prevalente en los ecuatorianos. Hay esta película que se llama Prometeo Deportado, que están todas estas personas a punto de ser exiliadas en un aeropuerto y a uno le preguntan, uno dice que ser ecuatoriano es como que ser ecuatoriano es ser de un país que toma su nombre de la línea equinoccial, una línea imaginaria, entonces los ecuatorianos somos estos seres imaginarios. Entonces, esas cosas son señales de que los ecuatorianos siempre hemos estado perdidos en nuestra identidad, como alienados, alejados o no muy conscientes de lo que somos. Y en la mitad de la canción que acabamos, que les presenté ahorita, vuelve a sonar el sample y dice, nadie sabe dónde queda mi país, y El Disfraz le responde al sample, a lo que escribió Enrique Adum 50 años antes, le dice, en el sur de América la chucha de tu madre.
Y eso para mí es poderosísimo, porque es reconocer y reivindicar qué somos, ¿no? Para Mugre Sur, el sur es este espacio simbólico que no solamente es del sur de la ciudad, que dentro de las dinámicas históricas de Quito es el espacio obrero de la ciudad, es el espacio en donde han estado las clases, tradicionalmente las clases populares y las clases excluidas. También es reconocerse como parte del sur del mundo. Y un sur que está definido, al menos en Latinoamérica y en otros países como África y el sur de Asia, por estos procesos de colonización, ¿no es cierto? Y eso, como lo han dicho varios estudiosos que se han mencionado aquí de mestizaje, yo añadiría a Bolívar Echeverría y a Wade, o que lo expresa bien la Ketty Wong, nuestro mestizaje es bien ambiguo. O sea, desde nuestro mito fundacional como país, nos han dicho que somos mestizos, a veces nos olvidamos y demás, o se han creado estos mitos como de querer encontrar un origen de orgullo en esta mezcla entre lo español y lo indígena, pero en la práctica social, en la práctica política hegemónica, siempre el mestizaje más bien ha funcionado como un proceso de blanqueamiento. Es como que el ecuatoriano siente esta vergüenza o esta suerte de vergüenza por sus raíces indígenas y por ese pasado colonial, y prefiere reconocerse como blanco, como europeo, aunque sabe que no lo es. Y algo que a mí me llama la atención, y después de haber estudiado ya algunos años estos fenómenos y estas expresiones culturales, es que en la música encuentro como una reinterpretación y una vuelta a eso. ¿Ya? No un regreso a eso, sino como una resignificación y una reivindicación al ser del sur y una búsqueda en ese mestizaje que no es un proceso de blanqueamiento, ¿ya? Que a mí me parece que es como que súper interesante y que me parece que es lo que más valida estos espacios culturales y que de hecho le da su naturaleza política. Es una búsqueda de una identidad más o menos negada. Hay cosas que a mí, por ejemplo, el Chamo Guevara, una entrevista que le hace el Pablo Rodríguez, dice: yo soy hijo de Violeta Parra y de Bob Dylan, ¿no? Y él también cuenta cómo cuando él empezó a hacer música en los 70s, en los 80s, que había esta persecución en la dictadura y luego en el gobierno de Febres Cordero de cortar el pelo, las formas en las que la policía y la autoridad les trataba a los rockeros y cortándoles el pelo era por dos cosas. Porque aludían que el pelo largo era homosexualidad, o porque el pelo largo era una forma de entenderse como indígena. O sea, era como una forma simbólica de cortar algo que es femenino o de cortar algo que se puede entender como indígena. Y las expresiones culturales alternativas independientes que desde los 70s empiezan a pasar en la ciudad y que el rock es el pionero en hacer eso, más bien buscan reivindicarse desde ahí. Buscan pensarse desde ahí. Es como que buscan darle la vuelta a ese relato, de ese imaginario, de ese mestizaje blanqueador, y más bien es un espacio contracultural que empieza a buscarse desde repensar su historia y desde reivindicar esas conexiones con sus raíces identitarias. En otras palabras, yo creo que la música que comienza con el rock y que tiene una base muy fuerte en el metal alternativa joven desde los 70s hasta ahora, en su naturaleza política, lo que hace es hacer un proceso reivindicatorio de repensarse o de repensarnos como ecuatorianos, de repensar esa identidad en conexión con ese pasado colonial. Para mí las señales y lo que se ve es que mucho de la música o de las expresiones independientes, alternativas o como les quieran llamar, underground, lo que buscan es descolonizarse de alguna manera, ¿ya? A mí me llama la atención, por ejemplo, una de las cosas que yo menciono que a mí me parecen potentísimas y que son como un ejemplo clave y muy simbólico de lo que estoy diciendo, es que yo he estado yendo a conciertos de rock desde finales de los 90s y desde el 2002, 2003 empiezo a ver... ¿Ah? No, empiezo a ver gente que aparece con máscaras del Diablo Uma.
empiezo a ver en el concierto, en los pogos, en los escenarios, empiezan a aparecer músicos, empieza a aparecer gente con las máscaras del Diablo Uma, que es un personaje de la ruralidad, que es un personaje conectado con el campo, que es un personaje conectado con lo indígena, con las fiestas populares. Un espacio que más bien se entiende como, o se podría entender como alienación cultural, ¿no? Como importación cultural. O sea, todos sabemos que al principio al rock se le veía, a los más conservadores le veían mal porque se pensaba que era una importación gringa o europea, ¿no? Pero en esa supuesta importación gringa y europea empiezas a ver que la gente empieza a aparecer con elementos ni siquiera citadinos y modernos, sino con estos elementos que son de la ruralidad, que son de las fiestas populares y que están más bien conectados con esos sincretismos más bien indígenas de la cultura ecuatoriana. Y ahí me doy cuenta de que en las fiestas populares, yo trato en el libro que les entregué ahorita, que es como mi tesis de doctorado hecha fanzine en algunos capítulos, empiezo a ver que hay ciertas conexiones, y obviamente no son mi idea, son cosas que yo interpreté a través de las experiencias de la gente de Curare, de la Rocola Bacalao y demás. Empiezo a ver que hay muchas conexiones entre lo que es una fiesta popular y entre lo que es un concierto de rock o de música independiente, ¿ya? En la antropología hay este concepto de lo liminal, que son estas zonas grises o estos como portales que se abren, en donde las dinámicas y el orden que rige el día a día se rompen, ¿ya? Las fiestas populares son súper caóticas, los carnavales son el ejemplo clásico de un evento liminal, ¿no? O sea, todo se vuelve caótico, todo se vuelve muy ritualista, la experiencia es súper, hay muchos excesos, las experiencias se pueden volver incluso violentas, porque la lógica es salir de las dinámicas del día a día e irse en contra de las dinámicas del día a día. Y ahí tengo una anécdota que a mí me parece lindísima, que me contó el Juan Pablo Rosales de Curare, tocando, no me acuerdo si era en Otavalo, era en algún lugar del norte, que ellos están tocando en medios de celebración, de las celebraciones de la época, y que en el concierto de ellos había el pogo, pero él alcanzaba a ver desde el escenario más lejos que estaban bailando también en círculo, en contra de las manecillas del reloj. O sea, la zapateada y el baile de las fiestas populares era igualito, o se representaba también en el concierto de rock y pasaba simultáneamente. Entonces eso me llamó la atención, y de repente el Diablo Uma, que es un elemento central en ambas celebraciones, aparece ahí. Y un poco investigando sobre la simbología de lo que es el Diablo Uma, es un elemento paradójico. De hecho, representa muchas dualidades, como es el mismo mestizaje. Tiene dos caras, una que ve hacia el frente, otra que ve hacia atrás. Y esas dualidades se interpretan de muchas maneras, ¿no? Es una autoridad. De hecho, la función adentro del ritual, en el Inti Raymi, por ejemplo, el Diablo Uma, es hacer que la gente siga celebrando. Es como que representa al mandamás, pero también es parte de es súper ambiguo, ¿no? Y es como que está viendo el día y a la noche, al pasado y al futuro. Y ahí es en donde yo empiezo a hacer clic. Y es que si pensamos a la música ecuatoriana nueva temporalmente, es bien ambigua en relación al tiempo. O sea, las innovaciones que van saliendo en la música, desde el rock hasta lo electrónico, hasta el hip hop, nunca dejan de ver a las tradiciones. Los aymaras tienen esta idea de que el futuro está hacia atrás y de que uno camina hacia el futuro de espaldas. Y es la idea del ángel de la muerte de Walter Benjamin. Y eso es lo que yo siento que nos está pasando a nosotros también como latinoamericanos en estos espacios alternativos. Es como que nuestros problemas y nuestros issues identitarios, nuestros conflictos identitarios no están resueltos y no se van a resolver si solamente nos damos la vuelta y empezamos a plantear cosas nuevas, sino que se están resolviendo y se están moviendo, se están cambiando en el día a día, viendo a nuestro pasado y cuestionando nuestro pasado, ¿ya? Puedes poner Prevento la muerte de Descomunal. En el conversatorio sí se pasó la canción, pero en este momento del podcast no puedo pasar
pues YouTube no me deja por cuestiones de Copring. ¿Reconocieron la letra tal vez? Son estrofas no cantadas del himno nacional. Yo en el 2004 voy a ver a tocar Descomunal por primera vez en la Plaza 24 de Mayo y encuentro esta canción y reconozco las letras y para mí es como un shock, es como una epifanía, ¿no? Primero el acto simbólico de no cantar, o sea, de cantar el himno nacional, pero de cantar esas estrofas que estuvieron escondidas, ¿ya? Segundo, cachar que esas estrofas que estaban escondidas tienen un discurso que son bien anticolonial y que están anunciando que en el futuro vamos a seguir enfrentándonos a ese colonialismo. Entonces esa conexión con el pasado y el presente a mí me parece así como iluminadora y me prende, pero al mismo tiempo la cuestión ritual. O sea, para mí el himno nacional en mi cabeza, en ese patriotismo, estaba en una escuela militar, en ese patriotismo que te enseñan en la educación más formal, es disciplinante, no es como una cuestión impuesta, pero un espacio en donde estás en el pogo, en donde es ruidoso, en donde la situación es más bien caótica, se vuelve liberador. Entonces, para mí, eso esconde el valor y el potencial que tiene este tipo de expresiones en nuestro país, ¿no? Reconsiderar, repensar esos imaginarios que han estado establecidos y que son hegemónicos y dejarnos pensar de nuevas formas la realidad y la identidad que estamos creando en el día a día. Y eso es una pelea bien fuerte, y de esto estaba hablando últimamente, porque si ustedes van a Europa, por ejemplo, a mí me impactó en Inglaterra que hicieron una exhibición vas a un museo y es un museo de Pink Floyd, y está toda la historia de Pink Floyd con elementos de Pink Floyd. Luego hicieron una de los Sex Pistols, tienen de los Beatles y demás. Y cuando ves así los libritos de estos, las cédulas, para los ingleses esa es su herencia cultural, ¿ya? Y a mí eso me golpea y me hace cachar una cosa que nos enseñaron mal y que nos generaron una suerte de complejo a nosotros como ecuatorianos, porque me doy cuenta que en estos países esas expresiones culturales más o menos recientes ya son herencia cultural. Cuando yo digo herencia cultural aquí en el país, tenemos a pensar que son cosas muy del pasado, muy de otra época o de otro siglo. Pero la herencia cultural es algo que se está construyendo en el día a día. Y en el chip que nos han implantado como ecuatorianos, en esas lógicas de ese mestizaje blanqueante, es como que nuestra idea de cultura se quedó congelada en el pasado y ya no existe. Y de hecho, si uno revisa la historia del rock y de los movimientos juveniles, ha sido una historia de no permitir que eso pase, de no permitir que eso emerja. Por ejemplo, he revisado, por ejemplo, los archivos de los primeros conciertos de rock en Quito y Guayaquil. No se utiliza la palabra rock, esconden la palabra rock, porque caía la policía. Había este personaje, Pancho Jaime, que después se volvió como un target para el febrescorderismo, que hizo que el rock se mantenga más en la marginalidad, pero que tenga esa potencia más política. Acá en los 80s y en los 90s, por el Jaime Guevara, también por la gente de Sally Mileto, por otras personas con la Mayra Benalcázar, el rock está muy apegado a la lucha por los derechos humanos, por los desaparecidos y demás, ¿no? Entonces vemos que el rock aquí se vuelve un elemento político peligroso para el poder. Y tal vez el punto en donde más se evidencia eso es cuando Abdalá Bucaram, hace un rato vimos ese video, declara que el rock es una importación cultural, que esa no es la música de los ecuatorianos, y sistemáticamente manda a que los policías y los militares persigan a los rockeros, ¿no? Ahí pasa lo de las melenas caídas, lo del concierto de Cenotap, y que se dio en muchos otros lados, y este tipo de represiones siguieron dándose por algunos años más. Y es curioso, porque si uno compara, ahora que a la gente le gusta hablar de industria musical y cosas por el estilo,
Cuando, por ejemplo, en los 90s uno veía que emergía un sentido de rock latinoamericano en Argentina, en México, en Brasil, en Chile, a pesar de incluso de que Chile tenía dictaduras y demás. Las noticias que circulaban en Ecuador no eran de bandas que estaban emergiendo. Las únicas noticias que existían a nivel internacional sobre el rock ecuatoriano eran episodios de represión, que es justamente ese discurso de poder que no está dejando que la gente joven siga moviendo la cultura, ¿ya? Y eso ha pasado y sigue pasando de formas más sutiles, ¿no? Tal vez la represión directa ya no es la misma o comparable con la que se vivía en los 90s, pero la cultura sigue siendo peligrosa, ¿no? Por ejemplo, después del Factory, de lo que pasó en el 2008 en la Factory, que si bien hubo mucha conmoción o expresiones empáticas en los medios de comunicación, lo que pasó es que hacer conciertos de rock se volvió más difícil, porque ahora toca pasar un montón más de permisos y cosas por el estilo, ¿no? Y vemos que en verdad la situación desde entonces en nuestra ciudad para los eventos culturales es compleja, para hacer conciertos, para generar espacios de música en vivo. Es súper compleja, es difícil, siempre es como cuesta arriba, hay que sacar un montón de permisos y demás. Vos quieres hacer un rally político, y esto me dijo un gestor musical, los partidos de fútbol, los rallies políticos, pasan los permisos así nomás. Vos dices que vas a hacer un concierto de rock y tienes que pasar un montón de permisos para que eso pase, ¿no? Entonces, se siguen viendo como espacios que son peligrosos o que son inútiles, y la cultura sigue siendo algo que está siendo marginalizado sistemáticamente desde el poder. Y aquí les cuento yo una anécdota más académica para que vean cómo todo se conecta. Yo estoy en universidad, hace poco vinieron unos colegas de la Universidad de las Artes de acá, Quito, preocupadas porque la LOES y estas instituciones de educación superior acaban de declarar que las carreras de artes no son prioritarias, ¿ya? O sea, el mensaje es que el arte es inútil, que el arte no sirve para nada, ¿no? Y por ejemplo, para la gente de la Universidad de las Artes es súper grave, porque toda la universidad es una universidad de las artes. Básicamente le están diciendo que lo que ellos hacen no va a tener presupuesto, no va a tener financiamiento. Entonces, esos silenciamientos o esas restricciones sistemáticas que hay a la cultura y que hay a las expresiones musicales, lo que nos demuestran es que justamente desde el poder la cultura se ve como algo peligroso, porque conviene para una perspectiva conservadora que sigamos pensando que la cultura está congelada y que no está cambiando, ¿ya? Y quienes la han intentado cambiar y quienes la han intentado mover desde las calles son justamente estas escenas y estas organizaciones que están muy relacionadas con la música, ¿no? Y que comenzaron con el rock, pero que van mucho más allá del rock. Eso. ¿Del Diablo Uma? Al Diablo Uma, o sea que en inicio tú tienes un Diablo europeo, ¿no? De hecho, sí, de hecho en los mestizos blancos les decimos Diablo Uma, pero la terminología es Aya Uma, y Aya no es diablo, Aya es deidad. De hecho en el prejuicio blanco europeo se le dice diablo por las creencias católicas, pero en verdad es una deidad. El Diablo Uma. Sin embargo, eso por el metal y por lo contestatario, por cómo el diablo y el satanismo representa una forma de irse en contra de los valores tradicionales, a la gente también le gusta decirle diablo, ¿no? O sea, en la escena rockera, ¿no? Porque justamente hay esta lógica antirreligiosa ahí. Pero originalmente es Aya Uma, y Aya no es diablo. Hola. Bueno, o sea, a mí me llamó la atención justamente la parte de cómo desde el rock, desde espacios como el rock, hablemos de ahí de todo lo que abarca, ¿no? Metal, hardcore, punk también creo,
trata de tener un acercamiento con la cuestión indígena, se podría decir, ¿no? Y eso creo que tú lo hablaste también. No sé si eso también lo trabajas en tus estudios. Sí, de hecho el libro que les entregué habla bastante de eso. No es tan académico, pero la base es de eso. Y no solamente del rock. Está un texto del Pablo Rodríguez que fue el último que publicó antes de que se muera, que habla justamente de los orígenes de eso. Yo hablo del Diablo Uma, pero también me pongo a hablar de casos más puntuales y más recientes como lo que está pasando desde el hip hop y estas expresiones más desde la música electrónica, que con herramientas electrónicas están buscando y están indagando en la tradición. Ajá. Sí, quería preguntarte justamente eso, o sea, ¿cuál es tu interpretación, si se podría decir así? Y porque, bueno, o sea, yo justamente de tantas personas que entrevisté en mi trabajo, uno de ellos era sociólogo, justamente amigo de estas personas, de estos artistas, y me decía que de Grimorium Verum, por ejemplo, ya era amigo de él y que era sociólogo justamente de la Central, y me decía que una de las razones para que también haya este acercamiento desde el rock con lo indígena era también la cuestión de que hubo estos levantamientos también, ¿no?, en los 90s, que hubo esta reivindicación desde lo político, lo social de las comunidades indígenas, y no sé si tú también compartes eso, porque nos hablaste como que desde el 2002 comenzaste a ver estas manifestaciones también, ¿no es cierto? Y no sé si tú compartes también esto, y también cuál es tu interpretación, o sea, de este acercamiento con lo indígena. Pero, a ver, no entiendo específicamente la pregunta. O sea, ¿cuál es tu interpretación para que desde el rock, desde lo que tú estudias, haya estos acercamientos hacia lo indígena? Yo siento que es una forma de reconsiderar y repensar el mestizaje, ¿no? Justo el Bolívar Echeverría habla de esta doble dinámica del mestizaje. Habla del mestizaje como un proceso de blanqueamiento que a veces utiliza de forma utilitaria o folclórica lo indígena para seguir reforzando esa idea blanco-europea. Pero también habla de un mestizaje de calle que se hace en el día a día y que más bien siempre está buscando esa conexión afectiva con ese pasado roto, ¿no? Entonces yo siento que eso es lo que pasa en gran parte y en gran medida en estos espacios alternativos, ¿no? Yo creo que la gente se conecta afectivamente con esas raíces indígenas, ¿no? O sea, yo siento que el rock y que la música y que la cultura tiene esa capacidad de curar y de generar esos tejidos sociales, de fortalecer esos tejidos sociales que lo racional o lo disciplinario no pueden, ¿no? Y un hecho simbólico de eso para mí es justamente la máscara del Diablo Uma, ¿no? O sea, que aparezca en ese espacio, te habla de que nosotros no estamos asumiendo y no estamos pensando el rock porque queremos ser más gringos, sino porque más bien nos estamos buscando y estamos buscando en nosotros mismos y en nuestro pasado, ¿no? Y aparte de la cuestión liminal que decía, ¿no? Estos espacios, un concierto de rock, casi todas las expresiones culturales son esta forma de escapar a las lógicas del día a día, ¿no? A las jerarquías del día a día. Y una forma de escapar a las jerarquías del día a día es de escaparse de esa vergüenza del mestizaje y de estos orígenes en lo indígena, ¿no? Y ese pasado colonial. Aunque yo creo que sí, y justo en este libro pongo un último capítulo, un apunte que se llama la delgada línea. Yo sí siento que es una línea borrosa, o sea, yo sí siento que se puede utilizar de una forma más bien comercial y de una forma más bien folclórica, y se puede aprovechar eso para generar como que un elemento o un valor exótico, ¿no? Y yo mismo a veces veo artistas que no sé si están haciendo esto por una cuestión o por una búsqueda auténtica, o si lo están haciendo porque frente a mercados internacionales o incluso locales es un hook que comercialmente funciona, ¿no? Y a veces veo más de eso en la parte electrónica, ¿no? Que a veces como que puede pasar eso. Esa impostura se extiende un poco a los ensambles, porque se dio también esto del ensamble sinfónico, pero yo he visto ensayos de la sinfónica que son, o sea, que no tienen que ver a veces ni tanto con los arreglos, menos con composición, como más un acompañamiento, ¿no? Entonces también el ensamble o el concierto sinfónico es una versión, digamos, como express o como muy comercial, pero no hay una composición, o sea, no hay un hecho, digamos, creativo
que está fuera de lo sincrético, ¿no? Porque o sea, también la forma en que se concibe, ¿no? Es como que la música académica, por ejemplo, cuando en la Casa de la Música te anuncian rock sinfónico, es como que la música académica va a tocar el rock, va a cruzar el rock, ¿no? Y encima son versiones, no sé, de Queen. Entonces una de las cosas, ahora que le vi a Ligori Casa en el video del David, él decía que a Mileto le propusieron hacer ese ensamble. De alguna forma sí lo hizo en uno de los aniversarios con la Orquesta de Instrumentos Andinos, pero no han hecho el ensamble sinfónico porque él dice que se sienta con los directores de la orquesta y lo que les pide es que haya no solo arreglos, ¿no? Sino que haya una composición, un trabajo, o sea, en otro sentido. ¿Qué sería eso? ¿Sería una forma de exotismo cuando se le hibrida? O sea, si te soy sincero, a mí me parece que es la gente queriendo replicar esto que hizo Metallica a principios de los 2000, que tocó con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, y que como espectáculo no es malo, pero no creo que sea el core ni... O sea, creo que es algo excepcional y creo que si una banda lo hace, no voy a decir que es inauténtico, me parece que es como un buen experimento, pero ya en términos de valor cultural no creo que haya mucho más que ver ahí que una cuestión de espectáculo, ¿no? Como de hacer algo distinto. Sin embargo, pensando en la música académica, hay cosas que son interesantes también, ¿no? O sea, Humberto Salgado, a mí hay esta composición que me llama mucho la atención, que se llama San Juanito Futurista, que desde lo académico estaba también repensando esta conexión con la ruralidad y demás, ¿no? Y que en una forma muy parecida, luego me enteré, ¿no? Que en una forma muy parecida a lo que hicieron los folcloristas chilenos y argentinos como el Atahualpa Yupanqui o la Violeta Parra, de salir a explorar la música de la ruralidad. Él también hizo eso, ¿no? Él salió a lugares rurales a buscar sonoridades, yo creo que sí con un sesgo, viéndolas con un poco de jerarquía, porque sé que el Pablo, me olvidé el apellido, tiene los diarios y ahí tiene los apuntes. Es como que sí hace anotaciones y hace apuntes, pero no recoge nombres y no recoge compositores, ¿no? Que eso te habla también un poco de cómo se veía esa cosa, ¿no? Pero sí, en la música académica mismo, desde principios del siglo pasado, ya empieza a haber como que una búsqueda también en lo tradicional, ¿no? Y una búsqueda que responde sí a un nacionalismo falso, esta idea de pensar esta nación mestiza a través del mito del indio, pero también una un poquito más compleja y una más política. Y hay una buena lectura justo de la Ketty Wong, que escribe sobre el Humberto Salgado. Ja. No me acuerdo cómo se llama ese texto, pero está por ahí. Me entiendo en esa dualidad. Sí. Un poco mi curiosidad es, dentro de lo que tú has expuesto, parece un continuo de 500 años, pero realmente hay dos etapas: la colonial, que sería 300, y la republicana 200. Entonces, dentro de eso, ¿le encuentras alguna diferencia al orgullo o no orgullo de ese proceso de mestizaje que, por lo menos históricamente, se produce acá en el mundo hispano desde el primer momento, a diferencia del mundo inglés, donde hay una destrucción de culturas? Entiendo bien, entre este salto si nos referimos a lo estrictamente colonial y al momento republicano, o sea, yo diría que en el momento republicano hasta aquí, o sea, hasta este momento, o sea, el salto a lo republicano no representó que se rompan las lógicas coloniales. Ya. Entonces, más allá, si nos referimos a momentos históricos por sus nombres, evidentemente hay una diferencia, pero creo que de lo que estamos hablando es que estas lógicas coloniales han persistido y siguen. Por ejemplo, los teóricos que hablan de poscolonialidad o de colonialismo en África y demás, incluso después de la independencia reciente de sus países de ser colonias inglesas o holandesas, siguen hablando de que las lógicas coloniales siguen presentes en su época de independencia, ¿no? Y es lo que nos pasa a nosotros también, ¿no? O sea, creo que más bien ese colonialismo no es que sigue siendo el mismo,
sino que sigue persistiendo y se sigue modificando, ¿no? O sea, está ese colonialismo histórico con Europa, pero ahora tenemos este colonialismo que más bien es este imperialismo cultural relacionado con potencias como Estados Unidos y lo anglosajón, ¿no? Entonces sí, eso. Por la tierra, por la tierra, por la tierra. Ya. Y una vez más, colectivo El Depósito sin perder el compás desde Habla Records Studios, con las pistas del sonidero desde Lamideros y las voces ampliadas de Quique a Doom. Revélate, haznos caso. 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 Revélate. Jamás imaginé que llegaría el momento. Romper el sistema es nuestro proyecto. Presentando el arte urbano de modo diferente. Hacemos crecer así al movimiento independiente. Dando con el arte sentido a las cosas. Poniéndolo en rimas que para muchos son sabrosas. Bajando la teoría, lenguaje callejero. Por eso de los artistas somos los más certeros. Es duro el jale así, pero hay que reconocer que rompiendo este contexto sí le vamos a poder. Nadie sabe en dónde queda mi país. 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 Nadie. En el sur de América, chucha de tu madre. Aquí mismo, donde se produce el cuero y el gin para los levis. En Pelileo Momis, donde a los guambras malcriados se les educa con hostiga de Mega Maxi. En Cherry, habla loco, te ven un celular a precio de gallina flaca. Ando chido, varón, a este manteco que es Ricardo. Shh, ni pareces de la gente. Que ser hispano no sea motivo de ser emigrante, ñaño. Qué destino tan salchipapas en esta alcahuete y lacrimógena ciudad. Somos curiosos, rubios, montubios, negros, rocotos, fieros y galos, tombos y soldados con dientes de sarro. Azarán a los choros, borrachos y chamos. Si quieres justicia, espera sentado. Las ratas de cuellos se matan a palos. Los sapos y loros también son de palo. Sueños, insomnios, cenas, desayunos. Hay unos caretupos aniñados que mafean del estado. Que pobres diablos, manilargos, afrentosos, carboneros, alevosos, encamosos, muérganos, chinchosos, pillos. Mejores dicho, topamos en 20 ciclos en la Peato para ir al Cowen. Agüita, revélate. Unos señores compatriotas, 50 años en la misma esquina calculando los mismos asuntos importantes. El mundo solo va de su bolsillo a su bragueta.